Lo dijo en el reporte informativo José Luis de la Peña que este viernes que viene, viernes 4 de diciembre, culmina el pase del presupuesto por el Senado y bueno, y ya estará en definitiva la ley madre del gobierno en un contexto muy complicado, y un hombre que ha estado en esto, en el núcleo duro de todo esto, ha sido por supuesto nuestro columnista, el senador Jorge Gandini, así que creo que es el tema para analizar en profundidad esta mañana. Jorge, ¿cómo andás? Buen día para ti. Buenos días, ¿qué tal, Neri? ¿Cómo te va? Así es como tú dices, estamos en los últimos días. Ayer fue la discusión general en el Senado sobre el presupuesto, que terminó sobre las 11 de la noche con la aprobación en general, con el voto general, y hoy empezará la votación desde el artículo 1 al 771, 1 a 1, y en esa votación general, como era de esperar y como es lógico, recibió el apoyo y el voto de los legisladores de la coalición de gobierno, de los 18 legisladores de la coalición de gobierno, y el voto contrario de los 13 senadores del Frente Amplio, en un debate que mostró que obviamente tenemos definiciones, percepciones y concepciones ideológicas muy diferentes. Este es un presupuesto muy diferente al que hubiera hecho el Frente Amplio, no tenemos duda, pero que tiene dos condicionamientos muy fuertes. El primero es lo que nos dejaron, un país con una cantidad de problemas económicos, a pesar o antes de la pandemia. El Uruguay prepandemia ya era en Uruguay en estancamiento económico, con alta inflación, con un déficit fiscal importante, del 5%, el mayor de los años de los gobiernos del Frente Amplio, el mayor de los últimos 30 años, un déficit fiscal que en el último quinquenio acumuló 11.000 millones de dólares, y cuando te falta plata, como en tu casa, la empresa, el boliche o el país, tenés que pedir prestado, y Uruguay hizo crecer su endeudamiento hasta un 65% del producto, ya una relación bastante insana. Entonces nos dejó déficit fiscal, estancamiento, recesión en materia de crecimiento de la economía, nos dejó inflación, nos dejó desempleo, nos dejó un altísimo endeudamiento. Este año, mirá, para tirarte un dato, está previsto pagar de intereses y amortizaciones 3.700 millones de dólares. Es una cifra muy importante. El país recauda de todo el IRPF y de toda el IAS 2.000 millones de dólares. Gasta en educación 3.000, en toda la educación 3.000 millones de dólares. Gasta en el subsidio de todo su sistema de seguridad social, BPS, cajas militares, policiales, todas 3.000 millones de dólares. Bueno, solo de intereses y amortizaciones este año vamos a pagar 3.700 millones de dólares, que obviamente vamos a tener que pedir prestado para poderlo pagar. Eso, o sea que nos endeudamos para pagar deuda. Sí, ya la deuda es inmoral, ¿no? Sí. ¿Sabes por qué? Porque no se puede sostener una economía sobre la base del endeudamiento. Somos el pueblo más endeudado de América, Jorge. ¿Cómo? Somos el pueblo más endeudado de América. Cada uruguayo debe alrededor de 20.000 dólares. Sí. Pero ¿sabes cuál es el problema? Es que no hay ningún modelo económico sustentable si no se hace... si se sustenta sobre la deuda para pagar el gasto corriente. Lo que ha hecho el Frente Amplio es autoproclamarse exitoso por la aplicación de determinadas políticas sociales que podríamos discutir, o la obtención de determinados logros, y disimular o no confesar que estos se han logrado sobre la base de pedir prestado, de endeudarse. No hay una economía sustentable, sana, saludable, donde la distribución de la riqueza sea a partir de recursos genuinos. Y eso es lo que se terminó. Nosotros no podemos seguir construyendo una sociedad a partir de la mentira de distribuir lo que no hay, de dar con una mano y con la otra sacárselo poniéndole impuestos, porque la presión tributaria ya no da para más. Este es un presupuesto que no tiene impuestos,
ni tiene aumentos de impuestos, no solo porque es un compromiso, sino porque creemos que la sociedad tiene que crecer a partir del esfuerzo y del trabajo, y no hay que castigar a aquel que arriesga, que produce, que se esfuerza, que trabaja. Hay que aflojarle el cinturón a ese para que haga crecer y genere economía real. Pero para eso hay que ordenar las cuentas públicas, hay que ir disminuyendo el déficit fiscal, hay que hacer crecer la economía, hay que recaudar más sobre la base que la economía funcione mejor. Ahora, este plan se porque el segundo condicionamiento nos cayó el 13 de diciembre, de marzo, y bueno, es global, es universal, es sin precedentes y afecta obviamente a la economía nacional. Hemos gastado más porque tenemos varios frentes en los que hay que gastar más, y hemos recaudado menos. La economía se cayó obviamente y se complicó. Entonces tenemos ahí una situación económica que conjuga dos complicaciones, y nosotros con ellas tenemos que salir adelante. Creo que el presupuesto es serio, es muy responsable, es sustentable, es contracíclico, pero sobre todo está planteando una salida. Tiene además no solo temas económicos, tiene reformas adentro. No llegamos para administrar la crisis, que es complicadísima. Tan complicada es que nosotros no podemos construir demasiados supuestos, aunque lo hacemos, porque no sabemos cómo va a ser mañana, nadie sabe. Y ese es el debate con el Frente Amplio, que nos dice, gastan poco, gasten más. Y nosotros decimos sí, y esa generosidad que todos podemos tener, ¿cómo se paga? ¿De dónde sale? ¿O no quisiéramos todos que los maestros ganaran más? ¿O no quisiéramos todos ayudar más, o generar más respuestas, o dar más soluciones? ¿Pero de dónde sale? Porque hoy la recaudación está muy flaca. ¿Y sabemos que mañana va a estar mejor? No, bueno, mira, cuando hicieron el presupuesto en agosto pensaban que hoy estábamos con fronteras abiertas y Europa estaba volando. Y hay toque de queda en Europa de noche por la pandemia, y las fronteras están cerradas y los turistas no pueden venir. Yo creo, Jorge, yo creo que de recaudación fuertísima, sí, entre las que tenemos. Pero a pesar de todo eso, el presupuesto contiene una cantidad de reformas bien interesantes. Perdón que te corté. Yo creo que fuiste muy optimista cuando dijiste que la deuda es un 65% del Producto Bruto Interno. Para mí anda cerca del 100%. Si vos le crees a la cifra que nos dejó el Frente Amplio, capaz que es así. Como yo no le creo, para mí la deuda y el PBI andan 1 a 1. Mirá, nosotros tenemos que... Para mí el PBI es mucho menos de lo que ellos dicen. La bruta y la neta. La bruta es el total de todo lo que debemos, la neta es la deuda menos lo que tenemos, menos los activos. Y la bruta anda en el 65-67%, es una relación complicada. Sí, ya de por sí eso. Es bastante alta, y además crece, y va a seguir creciendo un poco más, porque no hay más remedio que endeudarse para pagar deudas. Es decir, la relación es tan mala que para pagar las deudas, ¿cómo pagás deudas? Haciendo crecer la economía. La economía no crece porque la pandemia nos tiene trancados, y más bien un poco cae o crece muy poquito y sale de un punto muy malo. Entonces, o pones impuestos para recaudar más, o te endeudas, pides prestado. El mundo te golpea en la puerta y te ofrece plata, porque hay muchísima liquidez. Ayer era casi patético escuchar en algunos senadores del Frente Amplio exhibir las recetas del Fondo Monetario Internacional, diciéndonos que el Fondo Monetario recomienda endeudarse más y que entiende que es razonable endeudarse hasta el 100% del Producto Bruto. Eso lo decía ayer el senador Vergara, por ejemplo, que fue ministro de Economía, que fue presidente del Banco Central, y decía que estamos haciendo lo contrario a lo que hay que hacer, deberíamos endeudarnos más y activar la economía mediante inyecciones de capital que teníamos que pedir prestado. Bueno, eso fortalece... Escuchar al Frente Amplio, aplicar o reivindicar las recetas del Fondo Monetario, parecía bastante particular y llamativo. Pero eso fortalece lo que yo siempre decía en los gobiernos del Frente, que en realidad eran gobiernos tripartitos. Una pata política, que era el Frente, una pata sindical, que era el PIT-CNT,
y una pata económica que en realidad eran los organismos financieros internacionales, cuyos gerentes en Uruguay se llamaban Danilo Astori y Mario Vergara. Me parece que esto está dejando claro eso, ¿no? Sí. ¿Qué política del Fondo Monetario y de los organismos financieros no impuso el Frente Amplio en este país? Decime, nombrame una que no hayan impuesto. Hasta la bancarización obligatoria, Jorge, que fue de las cosas más vergonzosas. ¿Hay algún otro país que tiene bancarización obligatoria o tuvo? Yo no conozco ninguno. No olvidaré aquella foto en el 2004, antes de la elección, de Vázquez y Astori en la puerta del Fondo Monetario Internacional anunciando el ministro de Economía de su gobierno si ganaba, ¿verdad? En la puerta del Fondo Monetario, ninguna señal más reveladora y comprometida que esa. Aquí estamos en los Estados Unidos, en la puerta del Fondo Monetario para decirle... Imagínate si esa foto hubiese sido... Para cumplir y portarse bien. Claro, si esa foto hubiese sido de un partido tradicional. Hubiese sido un escándalo. Y fue con Tabaré Vázquez y Danilo Astori, como le dijiste vos. Nos hacían un escrache. Claro, increíble. Sí. Bueno, pero lo interesante es que no es un presupuesto vacío destinado a administrar la crisis, que es grande y complicada. Es un presupuesto que tiene incrementos en algunas áreas estratégicas, que cambia en varios aspectos, toma el control o retoma el control de las sociedades anónimas y las personas de derecho público no estatal que funcionan con fondos públicos, que han constituido una escandalosa huida del derecho público para esconderse detrás del derecho privado y desde allí con fondos públicos gastar o malgastar una cantidad de dineros que como funcionan bajo el derecho privado y nunca más privatizado el Estado, que en estos años con el Frente Amplio que potenció y sumó muchas sociedades al Estado para que funcionaran bajo el derecho privado y se nos escaparon del control. Y ahí, viste, Calnú, y ahí Gasallago, y ahí todas esas instituciones que fueron muchísimas. Bueno, ahora el Estado retoma el control, y restablece auditorías, restablece aprobaciones de sus estados contables, de sus presupuestos. La OPP tiene control sobre ellos, la Auditoría Interna de la Nación también se generan cambios sobre sus funcionarios. Creo que ahí hay toda una estructura bien interesante, igual que sobre su recurso más valioso, más costoso, pero más valioso, que son sus funcionarios. Hay una reforma bien interesante para poder aprovechar mejor los recursos del Estado sin meterle cada vez más gente. Hay una reforma en curso sobre las licencias médicas, que es un tema complejo, ¿no?, en cuanto al ausentismo legal, digamos, que se genera en el Estado, que es escandaloso. Hay dos temas que me gustaría tirarte para que analices en el futuro y algo de repente puedas decir ahora en 2 o 3 minutos que quedan de columna. Uno es esto que salió ayer de los peajes, que me parece vergonzoso, porque es importante dar también mensaje, ¿no? Bueno, 35 pesos, sí, pero es un aumento brutal. Y no podés basarte en que eso viene dado por un reglamento votado en la época del gobierno de Mujica, ¿no? Porque los reglamentos se pueden cambiar, más en estos momentos. Y lo otro, hay miles de personas que nada hicieron por el país, muchos de ellos se levantaron en armas contra la democracia y están cobrando jubilaciones de privilegio de más de 50.000 pesos por mes, Jorge, que es la famosa jubilación del guerrillero. ¿Cuál es tu opinión sobre estos dos temas? Bueno, a ver, el de los peajes lo tengo de lejos, no es un tema presupuestal. Yo creo que ahí hay un esfuerzo del Ministerio por agregarle eficiencia al tema de los peajes antes que llegue la temporada, porque sube muy poquito, un 3%, como venía subiendo muy poco, no subiendo el prepago, digamos, y subiendo mucho el que tenés que hacer la cola para pagar en ventanilla, de modo que la gente se cambie de sistema y el sistema pase en los hechos a ser automático y no se generen esas súper incómodas colas. Si te fijas, subió muy poquito el de la tarjeta, la última vez no había subido, y sí sube mucho, 40% el otro, de modo de desestimularte y que hagas el trámite y te pases a cualquier sistema con prepago. No tengas duda que ya me estimularon para eso. Y van a ir eliminando a las personas que trabajan ahí, ¿no? Vas a tener cámaras y barreras, y punto. Eso es una tendencia mundial, y creo que el precio lo que hace es eso, tratar de que la gente use un sistema automático y no pague en ventanilla. Fíjate que la diferencia ahora es
¿Y esto de la jubilación, ¿no?, del guerrillero? ¿Cómo? ¿Y esto de las jubilaciones de los guerrilleros, digamos, para llamarlo de una manera popular? Yo creo que es un tema que hay que mirar con atención, lo hemos ido votando, ojo, lo hemos votado todos, son indemnizaciones en algunos casos, también es verdad que en los últimos tiempos hubo un abuso y empezaron a generarse la incorporación de otros sectores allegados, que generó esta situación que empieza a molestarnos a todos, parece un poco o bastante injusta, sobre todo cuando miran los montos que cobran los que trabajaron toda la vida y los montos indemnizatorios de estas leyes para hijos y hasta para nietos. Hay toda una tendencia en el Parlamento de empezar a mirar esto con atención y revisarlo en el marco de las nuevas políticas de seguridad social. Me parece que hay derechos adquiridos. Me parece que está bien eso último que dijiste. Mucha gente se lo merece. Te mando un abrazo, Jorge, y te despido hasta el martes que viene. Un abrazo grandote, nos vemos el martes. El senador Jorge Gandini y su columna de análisis de cada martes aquí en Estado de Situación.